Ahí. Listo. Bueno, muy bien, entonces ya estamos listos para el siguiente tema de nuestro curso, ¿sí? Que ya es el tema del arrepentimiento y del pecado, ¿sí? Entonces vamos a empezar a revisar estos aspectos. Bueno, hay que acordarnos así como que veníamos diciendo, ¿verdad? Que Jesús vino para que tengamos esta vida plena, esta vida en abundancia, y nosotros, pues algo pasa, no la podemos disfrutar. Y hay algo que nos lo impide, ¿verdad? Y este algo, pues, es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y entonces, para poder acercarnos nuevamente a Él, pues el Señor nos regala el sacramento de la reconciliación. Y este va a ser ahorita de lo que vamos a estar como que profundizando un poquito, ¿sí? Bueno, somos personas débiles, ya sabemos que siempre nos equivocamos, pero el Señor está abierto a darnos oportunidades. ¿Cuántas? Son infinitas, ¿sí? Él sabe y Él conoce nuestra condición humana y está consciente, pues Él nos hizo, ¿verdad? De que necesitamos volvernos a levantar, ¿verdad? Entonces aquí lo que necesitamos es tener esta voluntad de levantarnos, ¿sí? Y de preferir quitar el pecado de mi vida para poder disfrutar de esta vida plena. Vamos a revisar la primera cita que nos va a leer Octavio de Romanos 7, del 21 al 25. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos da aquí un poquito de guía en lo que estamos diciendo. Sabemos que somos débiles, Dios sabe que somos débiles, pero que podemos intentarlo cada vez. Entonces sabemos que tenemos esto, pero necesitamos nosotros mismos pues levantarnos, tratar, o sea, ¿qué hay de nuestra parte? El Señor nos va a dar su misericordia y va a estar poniéndonos los medios necesarios para ayudarnos, ¿sí? Pero, bueno, bien dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Bueno, pues aquí también necesita de nosotros. O sea, el Señor, como siempre, es el que da el primer paso. Entonces, Él está dispuesto a ofrecer este perdón, ¿sí? A este perdón de los pecados. Entonces, vamos a leer otra de las citas que viene en Lucas 5, del 20 al 26. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien, entonces aquí estamos viendo cómo a través del sacramento de la reconciliación, confesando nuestros pecados al sacerdote, ¿sí? Proponiendo esta firme intención de no volverlos a cometer. ¿Y por qué a un sacerdote? Bueno, aquí ya nos lo explica en esta cita bíblica que dice que Jesús
tiene este poder, ¿verdad? O sea, no nada más es Dios, es Jesús el que tiene este poder. Y entonces, Jesús, ¿verdad? Aquí como vimos, ¿verdad? Los fariseos lo negaban, ¿verdad? O dudaban de Jesús, del poder que tenía Jesús para hacer este perdón de los pecados. Pero Jesús recibe del mismo Dios este poder, ¿sí? Y entonces Jesús se lo pasa a los apóstoles, ¿sí? Entonces es como una cadenita que hasta ahorita nosotros lo tenemos, porque, bueno, pues vamos viendo cómo los apóstoles son ahora los que tienen, los sacerdotes, ¿verdad? Tienen ahora todo este poder, ¿sí? En esta línea que sigue, ¿sí? De Dios a Jesús, de Jesús a los apóstoles y así se fue pasando hasta nuestros días. ¿Por qué lo fuimos? Porque ha sido pasado de generación en generación así, pues porque lo seguimos necesitando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Pues hasta que lleguemos al cielo. Entonces, hasta que él venga ya aquí con nosotros. Entonces, esto es algo permanente y por eso trasciende en el tiempo, ¿sí? Porque la humanidad siempre lo va a necesitar. Bueno, entonces, conociendo nuestra debilidad humana, y sabiendo que a causa de esto podemos perder nosotros la gracia que recibimos en el bautismo, bueno, pues se queda este sacramento, ¿verdad? Porque les digo, pues Dios siempre da el primer paso y Él sabía que íbamos a necesitar este sacramento tan valioso que es el de la reconciliación, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que viene en la Biblia, que es algo que está escrito, que no es algo que estamos inventando, ¿verdad? Y por eso es nuestra insistencia siempre durante el curso estar leyendo las citas bíblicas que apoyan las reflexiones que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el sacramento de la reconciliación fue instituido por Jesús sobre los apóstoles en el momento en el que él mismo les da el poder para retener o perdonar los pecados. Y esa la tenemos también en una cita que es de Juan 20, del 22 al 23. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí entonces estamos viendo cómo se pasó este poder, ¿verdad?, hacia los apóstoles. Y bueno, nosotros en la iglesia tenemos un registro de cómo ha venido, ¿verdad?, en esta serie de obispos, de sacerdotes y cómo se ha pasado este poder y cómo les confiere este poder a todos los sucesores, ¿verdad? Entonces queda como que claro y también aquí, bueno, pues no podemos decir con que yo me voy a confesar yo aquí ante Dios nada más y no necesito a ningún sacerdote. No, momento, no podemos decir eso. Formamos parte de una iglesia y necesitamos al sacerdote, ¿sí? Necesitamos enfrentarnos a esta situación de ir y expresar nuestros pecados, ¿sí? Se requiere hacer de esta forma. Y todo esto también viene un poquito explicado gracias a una de las parábolas que nos hizo, que nos dio Jesús, ¿verdad? Es la que es conocida como el hijo pródigo, que realmente, bueno, el padre Ernesto siempre nos decía que más bien debería de ser así como que el padre amoroso, ¿verdad? Más que el hijo pródigo, pues es el padre que siempre ama, ¿verdad? Y es la parábola que tenemos en Lucas en 15, el versículo del 11 al 24. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde lo derrochó todo, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré,
Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense aquí con esta parábola vamos a desmenuzar un poquito lo que nos está enseñando y vamos a ver esta situación de este muchacho, ¿sí? Primero, el abandono del padre, ¿sí? El muchacho, este joven, se siente autosuficiente, ¿sabes qué? Yo lo puedo todo, pues ya no necesito a mi padre, ¿qué necesito? Pues que me dé mi herencia, ¿verdad? Que me dé lo mío y pues se va, ¿sí? Y bueno, pues así el cristiano a veces se siente autosuficiente, así a veces nos sentimos, ¿verdad? Y decidimos vivir una vida sin Dios. Pues no lo necesito, yo no necesito de nada, ¿verdad? Toma la gracia que ha recibido del bautismo y se va solo, ¿sí? Y se va solo, renunciando, ¿verdad? A continuar recibiendo algo como permanente, ¿sí? Pide lo suyo y se va. Después, pues experimenta las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Bueno, pues cuando el muchacho se va lejos, pues empieza a pasar hambre, se siente triste, pues se siente solo, ¿verdad? Y reconoce que está en una situación de infelicidad. Poco tiempo le dura su chistecito de irse, ¿verdad? Lejos y de pensar que es autosuficiente cuando se da cuenta y se enfrenta ya a vivir las consecuencias de este pecado. El cristiano es lo mismo, empieza a sentirse triste, amargado, no sabe cuál es la causa, culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo, a la situación. Todo tiene culpa de su situación triste, de su situación en la que se encuentra tan desagradable. Todos se fijan, menos él. O sea, todo es culpable, ¿verdad? O sea, hay una etapa donde luego así decimos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Hace una reflexión, analiza y decide regresar al padre. Pues ya al darse cuenta, ahora sí que al toparse contra pared, al darse cuenta que está metido en el hoyo, se da cuenta pues que solamente estando con el padre va a poder vivir bien, ¿sí? Porque ni siquiera, o sea, ahora hasta los empleados de su padre viven mejor que él, ¿sí? Entonces decide, arrepentido, regresar y confesar su culpa, ¿sí? Y inclusive ya está pensando en decir, bueno, aunque a lo que me admita mi papá, ¿verdad? O sea, con las condiciones que sean, pero él busca regresar. Así pasa también a veces a nosotros como cristianos, pues analizamos esta conciencia, buscamos salir de la infelicidad en la que estamos, de esta angustia, de las intranquilidades, ¿sí? Y entonces, bueno, pues buscando esta reconciliación con Dios, ¿sí? Porque solamente a través de estar con Dios vamos a encontrar, pues, la paz, ¿sí? Tenemos también esta parte del regreso al Padre. O sea, el muchacho con una decisión firme y este corazón verdaderamente arrepentido, ¿sí? Pues confiesa la culpa, ¿verdad? Y pide ser readmitido en la casa. El cristiano va ante el sacerdote, ¿sí? Que es este representante de Dios Padre, ¿verdad? De Dios. Y ahí, ante sus pies, con un corazón arrepentido, confesamos nuestra culpa y pedimos ser admitidos de nuevo en la iglesia. ¿Se fijan cómo esta parábola viene, ahora sí que en paralelo, trabajando lo que es este sacramento de la reconciliación, ¿sí? También hay una fiesta de bienvenida, pues el muchacho ya reconciliado participa de la fiesta preparada en su honor
como signo de comunión con su Padre. Nosotros también, pues como cristianos, ya reconciliados con el Padre y readmitidos de nuevo en la iglesia, participamos del banquete eucarístico, de nuestra fiesta, la gran fiesta, ¿verdad? Que está preparada pues para hacer comunión con Él. Si se fijan en estos aspectos, pues estamos viendo cómo nosotros necesitamos este sacramento de la reconciliación, cómo nosotros nos damos cuenta de que la hemos regado, ¿sí? Como este chavo que dijo, sí puedo yo solo, pero a veces nos damos cuenta ya ante alguna situación de nuestra vida, un problema que no era cierto, no podemos solos, necesitamos a Dios. Para muchas decisiones que nosotros hemos tomado, hemos querido quitar a Dios y luego pues ya las primeras de cambio te das cuenta que siempre no puedo yo solo, necesito a Dios en mi vida para poder afrontar esto. Y entonces, me levantaré y regresaré a mi Padre. Pues es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, al buscar este sacramento de la reconciliación. Hacer conciencia que también nosotros tenemos que accionar. Dios está ahí, o sea, ya sabemos dónde está. Entonces, basta nuestra voluntad, nosotros accionar, tomar acción para levantarme y volver a mi Padre. Y ya inclusive en la lectura vemos que el Padre lo ve de lejos venir y ya está organizando la fiesta. ¿Se fijan cómo Dios, todavía no llegamos, pero muchas veces, no me acuerdo quién nos dijo esto, pero muchas veces ya con la voluntad de nosotros de decir, híjole, ¿dónde habrá confesiones? Es que traigo esto, yo quisiera confesarme. Ya desde ahí, ya estamos levantándonos, ¿verdad? Y entonces, ya el Señor nos está guardando ya nuestra llegada. Ya estamos, o sea, ya vio que tenemos esta voluntad. Entonces, aprovechemos este hermoso sacramento, saquémosle partido, ¿verdad? Para que no quite de nuestra vida todas las cosas y que podamos vivir plenamente, ¿sí? Entonces, pues no nos queda más que pues aprovecharlo, ¿verdad? Ver que estamos mejor en la casa del Padre, ¿sí? Bien. Si vemos también lo que sucede en la parábola, podemos descubrir que hay 5 pasos que son necesarios para realizar una buena reconciliación. El primer paso es hacer un examen de conciencia, darnos cuenta de que hemos abandonado a Dios y revisar cuál es la causa de ese abandono. Segundo paso es dolor de pecado, es sentirnos tristes, darnos cuenta de que cuando pecamos hemos ofendido a Dios y a nuestros hermanos y hacernos conscientes de un verdadero arrepentimiento de corazón. El tercer paso es un propósito de enmienda, ¿verdad? O sea, nada me sirve ok, yo me doy cuenta que me alejé de Dios, sé la causa, ¿verdad? Tengo dolor, pero no tengo un propósito de cambiar eso. Tenemos que estar dispuestos a no repetir las acciones cometidas y cambiar las actitudes que me están llevando a caer en esos pecados. El cuarto paso es confesar nuestras culpas ante el sacerdote, buscando la reconciliación de parte del Padre y poder escuchar de sus labios, en el nombre de Dios, yo te perdono. Vete en paz y no peques más. ¿Sí? Ahí es importante, dice, no suponer que Dios ya nos perdonó como que Dios ya nos perdonó como lo hacen los que no participan del sacramento de la reconciliación. Si ustedes se fijan, este paso es un paso de acción, ¿verdad? Es ir con el sacerdote, no es, ok, Señor, yo te pido, yo creo que ya me perdonaste. No, es algo muy concreto, ¿verdad? Es decirle nuestros pecados al sacerdote. Y por último, cumplir la penitencia, dar una satisfacción por haber ofendido a Dios y al prójimo, algo que nos ayude a perseverar en la gracia. ¿Okay? Entonces, esos serían los 5 pasos para hacer una buena reconciliación. Vamos a ver ahora lo que hablamos cuando hablamos de diferenciar la parte de los pecados, cuando hablamos de pecado venial y el pecado mortal o pecado grave. ¿Sí? A veces no sabemos distinguir, ¿verdad? Cuando un pecado es un pecado venial o mortal. Entonces, las faltas que rompen nuestra comunión con Dios son las que cometemos con pleno conocimiento y con pleno consentimiento. ¿Okay? Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces pensamos nosotros como que
tenemos como una escala, ¿verdad? Interna y decimos, no, pues esto está más o menos grave, híjole, ese sí me la llevé, no, pues no, y tratamos de justificarnos, ¿no? Entonces, esa diferencia es algo, es importante, ¿no? Viene aquí un buen ejemplo, nos dice que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado mortal y el venial se distinguen porque el mortal destruye la caridad en el corazón del hombre y el venial solo la ofende y la hiere, aunque la deja subsistir. Y un ejemplo que viene también en nuestro material dice, si por la mañana, mientras voy manejando o en el camión, alguien se atraviesa en mi camino o me empuja sin querer, y yo por mi carácter agresivo o impulsivo respondo con un insulto o agravio, pero inmediatamente me excuso y cambio de actitud, no pasa de ser una falta menor que conocemos como debilidad o pecado venial. ¿Qué sucede? Que yo tengo un carácter, dice, como dicen por ahí, yo tengo la mecha muy corta, muy fácil me prendo, entonces de repente voy caminando, de repente alguien ahí se topa conmigo y volteo, ¿no? Con ganas de ponerle un golpe, pero inmediatamente me doy cuenta de que, caramba, no, espérame, pues no tengo que reaccionar aquí, no, discúlpame. Bueno, pues eso es algo que fue un pecado venial, ¿no? De alguna manera se escapó de mi control por ese carácter, no era mi intención hacerlo de esa manera. Sí, pero por ejemplo, si cuando salgo a barrer en la calle y se me encuentro a la vecina que me cae mal y le aviento mi basura, ¿verdad? Estoy barriendo y veo que la vecina enseguida me cae muy gorda, pues ahí le echo la basura a su cochera. Ahí estamos hablando de una falta grave que rompe nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya lo estoy haciendo yo de una forma totalmente con pleno conocimiento y con pleno consentimiento. Yo estoy consciente de que quiero hacer un mal, quiero hacer un daño. Entonces, eso fractura nuestra relación con Dios, eso rompe nuestra relación con Dios. Entonces, por eso es muy importante que dentro de esa formación de conciencia que tenemos cada uno de nosotros, podamos entender esta parte, ¿no? De cuándo es un pecado venial, un pecado mortal. Si nosotros no lo decidimos, eso es algo importante, o sea, es el criterio. Básicamente nosotros tenemos que verlo como una situación en una relación de amor y de unión con Dios. Y cuando yo hago cualquier acto, yo me tengo que preguntar si eso que estoy realizando me está acercando y uniendo más a Dios o por el contrario, me está alejando de Él. Entonces, como les digo, es importante. ¿Por qué? Porque también muchas veces pues queremos aplicar nuestra propia escala, ¿verdad? Y justificarnos, la regamos y queremos decir, no, pues es que eso no está tan grave, ¿verdad? O lo hice por esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Nosotros no debemos analizar y decir si una acción es muy mala o medianamente mala, no nos corresponde, sino nosotros queremos como cristianos agradar al Señor, ¿verdad? Queremos agradar al Señor y como tal, pues es no ofenderlo. Ese concepto es muy importante porque eso va muy de la mano en general de toda nuestra fe, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los dones, lo que es el temor de Dios, el temor de Dios no se trata de miedo, ¿verdad? De que nos vaya a hacer algo, sino el miedo a ofenderlo. Y va muy de la mano con el pecado. Va muy con la mano del pecado, ¿verdad? No quiero ofenderlo, yo quiero agradar a Dios. Si nosotros nos vamos por ese criterio, pues es mucho más sencillo que podamos conducirnos siempre de la mejor manera. Tenemos pecados habituales, hay algunos pecados que se les conoce en la iglesia como habituales, que no pueden ser perdonados hasta que la persona no abandone ese pecado, se arrepienta, haga propósito de no realizarlo. Muy claro el ejemplo, y esto lo vemos en el material porque nosotros trabajamos mucho con matrimonios, son la parte de lo que se le llama también como matrimonios irregulares, ¿no? Matrimonios que de repente alguno de los miembros estuvo ya casado, por ejemplo, por la iglesia, o hay alguna situación que impide que ellos puedan casarse ante la iglesia. Entonces, ese tipo de situaciones son pecados habituales. Esa pareja vive en una condición de pecado. Algo muy importante es que eso no los excluye de la iglesia, ¿verdad? O sea, no es una situación que se diga, no, pues es que estás en esa situación, no eres parte de la iglesia, ¿no? Claro que son parte de la iglesia y son parte importante y activa. ¿Qué sucede nada más? Pues que para poder, ellos están en plenitud, ¿verdad? Ante la iglesia, pues tendrían que resolver esa situación que impide que puedan estar ellos, por ejemplo, en ese caso, casados por la iglesia, ¿no? Muy bien, pues ya. Bueno, entonces fíjense,
somos entonces personas continuamente necesitadas de Dios. O sea, nosotros necesitamos su gracia todos los días, ¿verdad? ¿Sí? El hombre es seducido por el demonio y nos va empujando hacia el pecado para hacer lo que a Dios le desagrada. Los males que nos aquejan no son un castigo de Dios, sino la consecuencia de nuestros pecados. Dios no nos manda ningún mal, no es de que Él haya permitido al COVID, que la pandemia, no. O sea, son consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? De lo que nos estamos alejando de Dios, ¿verdad? El problema de nuestro mundo es ese, el haber abandonado a Dios. Y si hacemos la reflexión en nuestra vida, luego a veces nos hemos metido en problemas porque en ese momento de nuestra vida no estábamos cerca de Dios. O sea, recapacitemos un momento en nuestra historia y vamos a encontrar uno de esos momentos, ¿sí? Entonces, nuestro mundo tiene que regresar a casa, es regresar a Dios, ¿sí? Y la reconciliación, este sacramento, ese es el camino, ese es el regreso al Padre, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar en este tiempo una reconciliación sincera, ¿sí? Esa es la invitación que se queda hoy sobre la mesa. Está complicado por la pandemia, ya gracias a Dios por ahí ya tenemos algunos templos ya abiertos con algunas restricciones, ¿verdad? Inclusive me han estado llegando de las misas, de las confesiones. Bueno, pues en la medida de lo posible, ¿verdad? En cuanto podamos nosotros accesar a este sacramento, pues sería muy bueno hacerlo para que ya se nos quede como esta práctica de este tema, ¿no? De esta aceptación de decir, me levantaré y volveré con mi Padre, ¿sí? Octavio una vez les dio un ejemplo muy padre de lo que es la reconciliación y por qué es tan importante procurarla seguido. O sea, no puede ser algo así como que una vez al año, como nos pide la iglesia, ¿verdad? Confesarnos por lo menos una vez al año en los mandamientos. Tenemos que hacerlo más frecuentemente. Y el ejemplo del automóvil me gusta. Del auxilio que yo les hacía siempre el ejemplo, la analogía con el auto, cuando lo lavas, ¿verdad? Que por ejemplo ahorita está lloviendo, ¿no? Y a lo mejor los autos van a quedar todos sucios. Entonces, si tú, por ejemplo, lavas el carro y ya lo dejas así súper pulcro, y el día de mañana sales, pues vas a tratar de evitar al máximo cualquier charquito que ves, ¿verdad? Y a lo mejor te bajas y le cayó algo y lo limpias y así como que tratas de que el carro se mantenga bien bonito, ¿no? Pero de repente pasas por un charco y ya te manchó un poquito, entonces, pues el siguiente charco que ves, pues bueno, pues ya está sucio, ¿verdad? Pues ya qué más da, ya de repente al rato, pues hasta te atascas en el lodo, ¿no? Pues está todo marrano el carro. Algo así nos pasa, o sea, como que vamos haciendo confianza, ¿verdad? Y si no mantenemos ese hábito, digamos, de estar en plena gracia, en plena reconciliación siempre con Dios, pues nos sucede eso, ¿no? Que se va ensuciando nuestro carro, se va ensuciando nuestra alma y pues va siendo más fácil que vayamos cayendo en el pecado. Hay que recordar también, hacíamos alguna vez el ejemplo de que cuando Dios nos viene y nos da la salvación, Él nos dio un boleto a todo mundo, ¿verdad? O sea, todos tenemos el boleto para ir, pero no todos vamos a ir. Y el trabajo del chamuco, pues es precisamente evitar que vayamos. Entonces, Él se va a valer de muchas cosas para alejarnos de Dios. Hay un libro que me gustaría mucho que si tienen oportunidad de leerlo, yo lo tengo en electrónico si a alguien le interesa. C.S. Lewis es el autor que escribió las crónicas de Narnia. A lo mejor lo han escuchado, él es un autor católico. Y dentro de los libros que él tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Sí? Parte de la base, ¿verdad? Que pues cada quien, así como tenemos un ángel de la guarda, cada quien tiene así como que un chamuco asignado también, pues que se encarga de hacernos caer. Entonces es bien interesante pues, porque están ellos estableciendo ahí una comunicación a través de cartas donde pues el diablo le está dando consejos, ¿verdad? De cómo hacernos caer en el pecado. Y la verdad es que si lo leemos, pues cae súper bien, así como que dices, híjole, es cierto, cuántas veces esas actitudes pues realmente nos llevan a alejarnos de Dios cuando pensamos que realmente estamos actuando bien. Entonces la verdad es que es un libro bastante divertido, es un libro bastante entretenido
y ejemplifica muy bien de alguna manera, le digo, cómo es que es a veces nuestra debilidad y cómo es fácil que caigamos en el pecado. Entonces, bueno, pues si se fijan, la invitación en específico de este tema es, vamos a buscar la reconciliación porque es algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Es algo que nos va a ayudar a vivir plenamente nuestra vida. Es algo que me va a ayudar a viajar ligero, ¿sí? A estar más cerca. Y tratemos de buscar esta reconciliación frecuentemente, ¿verdad? Porque como decíamos con el ejemplo del vehículo, pues sí, si ya se ensució, pues paso por y así le hacemos, hombre, pues ya la regué, pues ya la hice, ¿verdad? Déjame. Pero el problema es que hay algunos pecados que luego se nos vuelven una bola de nieve. Y después no los podemos controlar, ¿verdad? Se viene hasta una avalancha. Y las consecuencias del pecado, el salario del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, no queremos eso. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues tenemos un gran apoyo en este sacramento, ¿sí? Creo que a veces este tema es más bien como para también darle el justo lugar a la reconciliación dentro de nuestra vida. O sea, a veces siento que es como un trámite para la Eucaristía. Y pues sí, pero no, o sea, tiene su porqué, ¿verdad? Tiene su propio peso, no es algo, un paso para, no, es tan importante, ¿verdad? En nuestra vida. Y cuántas veces no hemos descansado después nosotros hasta de una buena confesión, ¿verdad? Ya nos confesamos y sientes así como que, híjole, cómo lo necesitaba, ¿verdad? Entonces, esas son las gracias ya del Señor actuando en nosotros. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Algo también que hay que tomar en cuenta, nos decía mucho el Padre, todos tenemos un pecado dominante. Todos tenemos así como que nuestra pata de palo, ¿verdad? Como que siempre que vamos a confesarnos, siempre es así como que el pecado que no nos falta, ¿no? Como que siempre caemos en eso. Entonces, es importante identificarlo y poder trabajar en ello, porque si nosotros identificamos cuál es nuestro pecado dominante, pues es mucho más fácil que podamos trabajar y que podamos realmente buscar el mejorar en ese aspecto. Porque si ni siquiera pues, nos damos cuenta de ello, pues vamos a estar cayendo y cayendo, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta de que, caramba, pues oye, todas las reconciliaciones, ¿verdad? Voy como perico y repito lo mismo, pues estamos mal. Y algo también que nos decía el Padre es, no porque vayas y digas el mismo pecado significa que es el mismo, ¿verdad? O sea, cada vez que lo cometemos es algo distinto. No es como que, no, pues ya ni voy a confieso porque siempre, no sé si les ha tocado, me ha tocado escuchar gente que no, ni voy a confieso, pues siempre voy y digo lo mismo. Pues no, ¿verdad? O sea, es distinto en cada ocasión. Entonces sí es importante esa parte de autoconocernos, de ver, ahora sí que cuál es nuestra pata de palo, ¿verdad? De qué pie cojeamos y poder, en ese sentido, poder realmente pues, hacer algo para acercarnos más a Dios. Pues sí. Pues eso es todo, hay que valorar más este sacramento, hay que darle el peso que tiene y la importancia que tiene para nuestra vida. No sé si alguien quiere un comentario o algo. Y a recomendarles un libro que precisamente nos ayuda mucho con eso del pecado dominante, a identificarlo. Está muy, muy, muy padre ese libro, que es de un sacerdote que se llama Alejandro Trillo, creo. Ahorita les paso bien. Se llama Vicios y Virtudes. No sé si alguien lo ha leído. Edith sí, porque me lo pidió y yo me supongo que ya lo leyó. Y ahí lo tengo por si alguien lo quiere. Ahí lo tengo para compartírselo. Pero lo tengo en físico, no lo tengo pero yo ahí lo tengo. Ok, gracias. Muy padre está ese libro. El que les comenté, ahorita se lo acabo de mandar al grupo en PDF. Ándale, gracias. Pues sí. Está muy divertido ese. Es tan real que ya mejor queda que nos dé risa porque